Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Miguel Ángel Gómez Pluma. Agradezco la invitación al Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad para poder participar en este cuarto Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad. Voy a platicar un poco con ustedes sobre hiperuricemia y el riesgo cardiovascular que produce esta. Muy bien, como ustedes saben, el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas, de la adenina y de la guanina, cuya principal vía de eliminación es a través de vía renal. 2/3 partes se eliminan por vía renal y 1/3 parte se elimina por vía intestinal. El ácido úrico es un ácido débil que tiene acciones antioxidantes, neuroprotectoras e inmunológicas. A una temperatura de 37 grados centígrados y un pH de 7.4, el 98% del ácido úrico se encuentra en el plasma, líquido extracelular y en el líquido sinovial como urato monosódico. Los niveles de ácido úrico no son constantes durante toda la vida. En niños los valores varían de 3 a 4 miligramos por decilitro. En mujeres premenopáusicas de 2.6 a 5.7 miligramos por decilitro, principalmente por el efecto úrico-súrico que tienen los estrógenos en ellas. Y en hombres y mujeres posmenopáusicas, los valores se encuentran entre 3.5 y 7 miligramos por decilitro. La hiperuricemia la vamos a definir cuando los valores se encuentran en hombres por arriba de los 7 miligramos por decilitro y en mujeres por arriba de 6 miligramos por decilitro. La hiperuricemia asintomática, el Colegio Americano de Reumatólogos la define cuando se encuentran valores por arriba de 6.8 miligramos por decilitro sin haber presentado algún episodio de gota o no tenga tofos subcutáneos, o bien cuando se encuentra por arriba de 6.8 miligramos por decilitro puede existir evidencia del depósito de urato monosódico, pero los pacientes aún no presentan algún episodio de gota y tampoco no hay presencia de tofos subcutáneos. Como les había comentado, los niveles de ácido úrico no son constantes durante toda la vida. Y ese estudio realizado por investigadores en Irlanda trataron de definir la prevalencia del ácido úrico en personas mayores de 18 años. Quisieron determinar, por grupo de edad, cuál es la prevalencia de la hiperuricemia conforme va incrementando la edad a partir de los 18 años. En ese estudio se pudo encontrar que sí existía una mayor prevalencia de hiperuricemia conforme incrementaba la edad. En una primera etapa se pudiera decir que los hombres tienen mayor prevalencia sobre las mujeres. Sin embargo, a partir de los 60 años de edad, que en aquel país las mujeres empiezan con la menopausia, la prevalencia incrementaba en las mujeres porque sobre todo perdían ese efecto úrico-súrico que tienen los estrógenos en ellas. Este otro estudio nuevamente pudo también diseñado para poder encontrar cuál es la prevalencia de la hiperuricemia conforme va incrementando la edad en personas mayores de 18 años. Nuevamente tuvo resultados muy similares a este otro estudio en el que se pudo documentar que conforme incrementa la edad, la prevalencia de hiperuricemia también incrementa. En México, nuevamente, son pocos los estudios que puedan documentar cuál es la incidencia o la prevalencia de nuestra población que tengan hiperuricemia o gota. Las guías de la práctica clínica en el 2009 llegaba a hablar de una incidencia de gota en 807,412 personas. Aproximadamente 422,099 hombres eran los afectados y 445,312 mujeres eran las que presentaban incidencia de gota. El estudio NINES, realizado de 2007 al 2016 en Estados Unidos, pudo establecer una prevalencia en hombres de 22.8 millones, que aproximadamente correspondía al 20.2%, y en mujeres de 24.4 millones, que correspondía al 20% de su población estudiada. Es decir, prácticamente uno de cada hombre y uno de cada mujer presenta hiperuricemia. En este mapa del estudio de la prevalencia y la incidencia de gota a nivel mundial, realizado en el 2020, se puede corroborar que los países desarrollados son los que presentan principalmente
mayor prevalencia de gota en su población. Aparentemente México es categorizado como un país de baja prevalencia. Sin embargo, como les comento, no hay estudios que puedan corroborar dichos datos. Esta es la clasificación tradicional de los pacientes que presentan hiperuricemia. Como ya sabemos, podemos encontrar pacientes subexcretores, aquellos que presentan daño renal, insuficiencia renal crónica, que presentan síndrome metabólico, que tengan uso de diuréticos o que tengan alteración en los transportadores activos a nivel del túbulo proximal. Tenemos pacientes sobreproductores, aquellos que presentan principalmente enfermedades con alto recambio celular, que presentan dieta rica en purinas o alteraciones innatas de metabolismo de las purinas. O bien, podemos también tener aquellos pacientes que se combinen ambas alteraciones, tanto subexcretores como sobreproductores. Sin embargo, existe una nueva clasificación para poder ver cuáles son los tipos de pacientes, qué tipo de alteraciones metabólicas están teniendo los pacientes. Nuevamente podemos tener a los subexcretores que predominan principalmente. El 90% de los pacientes que presentan hiperuricemia son subexcretores. Esta clasificación nuevamente propone aquellos que presentan sobreproducción de ácido úrico, pero se agrega a esta nueva clasificación aquellos pacientes que son subexcretores extrarrenales, es decir, aquellos pacientes que tienen alteración en la eliminación del ácido úrico, principalmente por vía intestinal. Y nuevamente se puede ver una presentación de pacientes que pueden ser subexcretores, sobreproductores o subexcretores a nivel intestinal. Para hablar de la historia natural de la enfermedad de la hiperuricemia, se puede definir que son 4 estadios clínicos de la enfermedad. El estadio clínico 1 son pacientes que presentan hiperuricemia o hiperuricemia asintomática a pesar de que ya puedan presentar depósito de cristales de urato monosódico. Esta primera etapa asintomática, no sabemos por cuánto tiempo se pueda desarrollar, pero aunque como ya les voy a hablar un poquito más adelante, va a depender de las concentraciones del ácido úrico que presentan los pacientes. Aproximadamente en los hombres a partir de los 40, entre los 40 y los 60 años de edad, y en mujeres aproximadamente a los 65 años de edad, llega a presentarse el primer episodio de gota, que es cuando entonces ya viene la precipitación de los cristales de ácido úrico sobre los tejidos. A partir de entonces, el depósito de los cristales de gota y el desarrollo de gota, iniciamos lo que es la etapa sintomática de la enfermedad. En esta etapa sintomática de la enfermedad, hablamos que existe un estadio 2, un estadio 3 y un estadio 4. El estadio 2 prácticamente se refiere a los episodios de gota que se están presentando en los pacientes. Estos episodios de gota, conforme incrementa la enfermedad o va transcurriendo la enfermedad, los ataques de gota pueden llegar a ser mucho más recurrentes y de mayor intensidad. Entre cada episodio de gota se habla de un periodo asintomático, que es el estadio 3, que es la gota intercrítica. Y posteriormente, conforme va evolucionando la enfermedad, cuando el proceso inflamatorio va perpetuando y se va convirtiendo en un proceso inflamatorio que va a originar un proceso de granulomatosis inflamatoria a nivel donde se están depositando esos cristales de ácido úrico y que se va presentando en aquellas deformidades en las extremidades o la presencia de tofos subcutáneos, hablamos entonces ya de una enfermedad avanzada, de un estadio 4, en donde ya se presentan las complicaciones de este padecimiento. Muy bien. Como les comentaba, ¿qué va a depender de cuánto tiempo el paciente puede estar libre de gota a pesar de ya presentar niveles de hiperuricemia o depósito de hiperuricemia en los tejidos? Esto va a depender principalmente de la cantidad de ácido úrico que se encuentre circulando en el cuerpo. Como les comentaba, a un pH de 7.4 y una temperatura de 37 grados, principalmente el ácido úrico se encuentra en cantidades de 7 miligramos por decilitro. Sin embargo, y cuando estos niveles se encuentran por debajo de estos niveles, entonces el riesgo de desarrollar gota pues prácticamente es mínimo y prácticamente nulo, como lo demuestran esos estudios.
Sin embargo, conforme incrementan las concentraciones de ácido úrico en el cuerpo, entonces el riesgo de desarrollar gota y presentarse gota va acortándose y en cualquier momento va a presentar el paciente algún episodio de gota. Esos estudios nuevamente lo corroboran. Ese estudio pues, ya es un estudio viejito, 1987, pero documenta esto, que prácticamente aquellos pacientes que presenten niveles de ácido úrico por arriba de 9 miligramos por decilitro, el riesgo de desarrollar gota va a incrementar considerablemente. Este otro estudio lo documenta muy bien de una manera muy práctica, muy didáctica, en el que nuevamente se puede documentar que en aquellos pacientes que presentan niveles de ácido úrico por arriba de 10 miligramos por decilitro, prácticamente se acorta el tiempo libre de desarrollar el primer episodio de gota. Y aquí viene la primera pregunta importante de esta exposición, de cuál es el riesgo del ácido úrico de desarrollar enfermedad cardiovascular. Pues bien, para hacer esto, la pregunta es, ¿la hiperuricemia sintomática qué tan asintomática es? Y para poder contestar esta pregunta, voy a compartir con ustedes una serie de artículos en los que se puede corroborar cómo está relacionada la hiperuricemia con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Muy bien, este primer estudio que les comparto es un estudio excelente desarrollado aquí en México, un estudio desarrollado por el Hospital General y por la UNAM. Ese estudio buscó determinar la asociación entre los niveles del ácido úrico y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares e insuficiencia renal en adultos jóvenes. Se tomaron aproximadamente una población de 5.531 adultos. Este estudio fue desarrollado y tomó una población de una universidad en el Estado de México. Se pudo definir la hiperuricemia en hombres por arriba de 7 miligramos por decilitro y en mujeres por 6 miligramos por decilitro. Como les comento, era una población de adultos jóvenes, es decir, aquellos que no presentaban sobrepeso ni obesidad, presentaban cifras de nivel de presión arterial bajas, menos de 130/85, no tenían alteraciones en la glucosa en ayuno, no presentaban resistencia a la insulina, ni tampoco tenían alteraciones metabólicas en los lípidos. Posteriormente, durante todo este estudio, los niveles de ácido úrico se dividieron en cuartiles. El cuartil 1 se definió con niveles de ácido úrico en hombres por debajo de 5.3 miligramos por decilitro y en mujeres por debajo de 3.8 miligramos por decilitro. Cuartil 2, de niveles de ácido úrico de 5.3 a 6.1 en hombres y en mujeres de 3.8 a 4.4. Cuartil 3, de 6.2 a 6.9 en hombres y en mujeres de 4.5 a 5.1. Y en el cuartil 4 en hombres por arriba de 7 miligramos por decilitro y en mujeres por 5.2 miligramos por decilitro. Si se dan cuenta, este corte de cuartil 4 establece un nivel mucho más bajo que con el cual se define la hiperuricemia en mujeres, que es a partir de 6 miligramos por decilitro. Este estudio pudo comprobar que conforme incrementan los niveles de ácido úrico, el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares incrementaba considerablemente. De hecho, a partir del cuartil 3, en donde se encuentran valores de ácido úrico por arriba de 6.2 en hombres y de 4.5 en mujeres, se pudo documentar el incremento exponencial para desarrollar síndrome metabólico con un resultado estadístico significativo. Prácticamente en todas las curvas se puede corroborar que a partir del cuartil 3, inclusive desde mucho antes del cuartil 2, cómo se va incrementando el riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, alteraciones de la glucosa, resistencia a la insulina medida por el índice de HOMA y alteraciones en los lípidos como hipertrigliceridemia y aumento de los niveles de colesterol LDL. Entonces, nuevamente se pudo documentar que con cifras a partir de 6.2 de ácido úrico en hombres y de 4.5 en mujeres, el riesgo de desarrollar estas enfermedades y de síndrome metabólico incrementan considerablemente. Y también pudieron constatar que también el riesgo de empezar a tener alteraciones en el funcionamiento del riñón con una tasa de depuración menos de 90 litros por minuto
incrementa considerablemente a partir del cuartil 3. Por lo tanto, este estudio pudo documentar que el incremento gradual de los niveles del ácido úrico está relacionado con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y de alteraciones del funcionamiento del riñón. Este otro estudio desarrollado en Japón es un estudio cohorte unicéntrico retrospectivo desarrollado del 2004 al 2009, en el que se tomaron sujetos sanos entre los 30 y los 85 años. Aproximadamente, inicialmente el estudio se tomaron 13.201 sujetos. Sin embargo, después de que se excluyeron aquellos que presentaban diabetes, hipertensión, dislipidemia, sobrepeso, obesidad, hiperuricemia y una tasa de filtrado glomerular menos de 100 mililitros por minuto, se quedó con una población de estudio de 5.899. Aquí se definió la hiperuricemia cuando los hombres presentaban cifras de ácido úrico por arriba de 7 miligramos por decilitro y en mujeres de 6 miligramos por decilitro. Hiperuricemia asintomática. Normuricemia cuando esta se encuentra por debajo de 7 miligramos por decilitro en hombres y en mujeres menos de 6 miligramos por decilitro. Y nuevamente, ¿qué es lo que pudo constatar y correlacionar este estudio? Pudo detectar y pudo correlacionar que conforme incrementan los niveles del ácido úrico y se presenta hiperuricemia por arriba de estas cifras, el riesgo de desarrollar hipertensión, dislipidemia, insuficiencia renal crónica, sobrepeso y obesidad aumenta considerablemente con un resultado P significativo estadísticamente hablando. Y en mujeres principalmente se pudo desarrollar y se pudo constatar que el riesgo de desarrollar diabetes mellitus también incrementa conforme incrementan los niveles del ácido úrico. Por lo tanto, este estudio nuevamente nos llega a servir para documentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares con factor de riesgo cardiovascular conforme incrementan los niveles del ácido úrico. En el 2014, este estudio nuevamente desarrollado en Japón, en el que buscaban determinar cuál es la relación que existe entre los niveles del ácido úrico y el desarrollo o el incremento de los niveles de presión arterial o el desarrollo de hipertensión, se presentaban conforme incremento los niveles de ácido úrico. Un estudio de tipo cohorte, prospectivo, observacional, en el que se analizaron 8.157 personas mayores de 20 años sin antecedente de hipertensión y sin antecedente de haber sido diagnosticados con hiperuricemia con gota y lo más importante, que no tenían tratamiento para estos padecimientos. Fue desarrollado en julio de 2001 a septiembre de 2009 y nuevamente se pudo constatar, dividieron la población nuevamente en cuartiles de acuerdo a distintos niveles de ácido úrico y se pudo constatar que conforme incrementan los niveles de ácido úrico, el riesgo de desarrollar hipertensión, tanto como para hombres como para mujeres, incrementa también considerablemente este riesgo. Por lo tanto, este estudio pudo constatar que conforme incrementan los niveles del ácido úrico, el riesgo de presentar y desarrollar hipertensión incrementa considerablemente con datos estadísticamente significativos. Muy bien, este otro estudio buscó analizar cuál es la asociación de la aparición de aterosclerosis conforme incrementan los niveles del ácido úrico. Un estudio transversal desarrollado de 2005 a 2007, en el que se tomaron 1.363 pacientes con hiperuricemia, la cual está definido este estudio lo definió el corte en hombres a partir de 7.7 miligramos por decilitro y en mujeres mayores de 6.6 miligramos por decilitro. ¿Cómo pudieron analizar la rigidez arterial? A través de la medición de la velocidad de onda de pulso brazo-tobillo. Y para la hipertrofia ventricular, a través de la toma de una placa radiográfica en la que se midieron los índices cardíacos y a través de la toma de un electrocardiograma mediante la medición del índice de Estocolmo. A pesar de que este estudio fue desarrollado principalmente para detectar la rigidez arterial y hipertrofia ventricular izquierda, se pudo nuevamente documentar como resultados secundarios la asociación de la aparición de obesidad, hipertensión, hiperglucemia, dislipidemia en aquellos pacientes conforme presentaban un incremento en los niveles de ácido úrico. Los resultados primarios en la búsqueda de rigidez arterial, es decir,
a la asociación de la aparición de aterosclerosis con los niveles de ácido úrico. También se pudieron constatar con resultados estadísticamente significativos, en donde, por lo tanto, había un aumento de la velocidad de onda de pulso brazo-tobillo. Realizaban esta medición y si se presentaban un incremento en esta velocidad, por lo tanto, sí había una correlación con aumento de la rigidez y, por lo tanto, el riesgo de desarrollar aterosclerosis. Pero sobre todo también ese estudio pudo documentar que en mujeres, independientemente de que los niveles del ácido úrico llegan a originar aterosclerosis, también el riesgo de desarrollar hipertrofia ventricular izquierda también aumentaba considerablemente, no así en hombres. Este otro estudio, muy de la mano con el anterior, nuevamente buscaba encontrar la asociación de los pacientes que presentaban hiperuricemia sintomática con el riesgo de desarrollar aterosclerosis coronaria. Un estudio cohorte prospectivo observacional desarrollado en pacientes entre los 18 y los 30 años de edad con un seguimiento a 15 años. Se incluyeron aproximadamente 2.498 pacientes y se excluyeron aquellos en los que no pudo haber un seguimiento en las mediciones del ácido úrico y sobre todo en la realización de una angiotomografía coronaria para valorar el riesgo de desarrollar aterosclerosis coronaria. Asimismo, se fueron excluidos pacientes que ya habían sido diagnosticados con diabetes mellitus, prediabetes o que presentaban insuficiencia renal crónica con una tasa de filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto. Y nuevamente se dividieron los niveles de ácido úrico en cuartiles y como pueden observar, se pudo documentar que sí existe una relación entre el incremento de los niveles del ácido úrico y el riesgo de desarrollar aterosclerosis coronaria. A través de esto lo pudieron documentar a través de la realización de una angiotomografía. A mayores niveles de ácido úrico, mayor el riesgo de desarrollar mayor riesgo de desarrollar aterosclerosis coronaria. Este estudio fue realizado en México, en el Centro Médico de Occidente, allá en Guadalajara, en el que nuevamente buscaba encontrar esa asociación. ¿Cuál es el riesgo o si existe alguna relación entre los niveles del ácido úrico en aquellos pacientes que ingresaban a la sala de hemodinamia por un infarto agudo del miocardio? Ese estudio incluyó a 300 pacientes, fue un estudio unicéntrico, observacional, transversal y retrospectivo, desarrollado de 2017 al 2019. Definieron la hiperuricemia con las cifras que se encontraban por arriba de los 7 miligramos por decilitro. Y vean los resultados, o sea, a pesar de que fue un corte pues, de 300 pacientes, sí se pudo documentar y sí se pudo establecer que existe una relación con resultados estadísticamente significativos cuando los pacientes se incrementaban por un evento con un síndrome coronario agudo tipo infarto agudo del miocardio, aquellos pacientes que presentaban cifras de ácido úrico por arriba de 7.5 miligramos por decilitro, se pudo encontrar que eran pacientes que presentaban lesiones coronarias complejas. Se encontraron lesiones trivasculares e inclusive lesiones del tronco. Y nuevamente este estudio pudo documentar eso, que conforme van incrementando las cifras de niveles de ácido úrico, el riesgo de desarrollar lesiones complejas también va incrementando, con resultados estadísticamente significativos. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar un evento vascular cerebral asociado con el incremento de los niveles de ácido úrico? Pues bueno, este estudio es un metaanálisis en el que se pudo documentar que a partir de las cifras de 5 miligramos por decilitro de ácido úrico, por un miligramo que va incrementando los niveles del ácido úrico, el riesgo de desarrollar un evento vascular cerebral, ya sea isquémico o hemorrágico, incrementa considerablemente. Fue un estudio metaanálisis, cohorte prospectivo, en el que se estudiaron casos y en el que se analizaron casos y controles y que se incluyó en aproximadamente 1.522 artículos. Este estudio también arrojó datos muy importantes en el que las mujeres presentan mayor afectación conforme van incrementando los niveles de ácido úrico en el desarrollo de un evento vascular cerebral. Como pueden observar, las mujeres
por cada miligramo que incrementa el ácido úrico, el riesgo de desarrollar un evento vascular cerebral aumenta considerablemente en comparación con los hombres. Ahora bien, una vez que se presenta el ataque de gota debido a que ya se precipitaron los cristales del ácido úrico, la pregunta es, muy bien, ahora, ¿cuál es el riesgo de mortalidad en este tipo de pacientes? Muy bien. Este estudio, un estudio prospectivo, cohorte, pudo documentar y analizar cuál es el riesgo de mortalidad en aquellos pacientes que presentan hiperuricemia y aquellos que no presentan hiperuricemia, el riesgo de muerte o de mortalidad asociada a gota. Y como ustedes pueden observar, la comparación de aquellos casos controles de aquellos pacientes que presentaban gota, el riesgo de mortalidad, la curva disminuye considerablemente en los pacientes que presentan gota, con resultados estadísticamente significativos. Cualquier causa de mortalidad fue analizado en este estudio. En el 2019, este otro estudio nuevamente se puede documentar que conforme van incrementando los niveles de ácido úrico, el riesgo de mortalidad cardiovascular también va incrementando considerablemente. Otro estudio en que analizaron los niveles de ácido úrico con el riesgo de mortalidad, de un estudio desarrollado en el 2020, y aquí se puede observar mucho más detenidamente cuál es el riesgo de que pueden presentar tanto hombres como mujeres de presentar mortalidad conforme van incrementando los niveles de ácido úrico. Y si se pueden dar cuenta con resultados estadísticamente significativos, cómo van incrementando el riesgo de mortalidad cardiovascular o mortalidad por cualquier causa, conforme van incrementando los niveles de ácido úrico, incrementando por arriba de los 8 miligramos por decilitro. Y nuevamente, si se pueden dar cuenta, se puede observar que las mujeres tienen mayor impacto de mortalidad en comparación con los hombres. Como ya sabemos, los pacientes que presentan hiperuricemia y que presentan por lo regular algún otro tipo de padecimiento, síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad, son pacientes que desafortunadamente presentan sedentarismo. Este estudio pudo documentar el número de años perdidos de aquellos pacientes que presentan hiperuricemia y que presentan sedentarismo, comparándolos con personas que presentan niveles normales de ácido úrico. Y pudo documentar y pudo encontrarse que el número de años perdidos en aquellos pacientes que presentan hiperuricemia aumenta considerablemente. En mujeres, el número de años perdidos de 5.7 y en hombres es de 4.3. Ahora bien, este estudio, cuando estuve realizando esta presentación, independientemente de encontrar esa relación de mortalidad en los pacientes que presentan gota, la pregunta que yo me hice, bueno, fue, ok, si un paciente presenta un episodio de gota, ¿cuál es el riesgo de mortalidad después de presentar este primer episodio de gota? Este estudio recientemente publicado por JAMA, en el que buscaban la asociación entre un brote de gota y el riesgo de presentar un evento cardiovascular posterior a este evento de gota. Este fue un estudio de casos sin controles observacional retrospectivo, en el que les comentaba, buscaban analizar, evaluar la asociación entre los brotes de gota, perdón por la falta de ortografía, entre los brotes de gota y el riesgo de desarrollar un evento cardiovascular, infarto agudo de miocardio o un evento vascular cerebral. Fue un estudio en el que se analizaron diversas publicaciones y reportes y registros de 1997 al 2020, en el que se incluyeron, analizaron 62.574 pacientes que presentaron gota. De estos se tomaron solamente 10.475 en el que hubo una relación de un episodio de gota y posteriormente una enfermedad cardiovascular. Y si se dan cuenta, estos investigadores
dividieron los episodios posteriores de gota en tres periodos. El primer periodo fue que después de haber presentado el episodio de gota, el primer periodo es del día 1 al día 60. Posteriormente fue del día 61 al día 120 y posteriormente una etapa, digamos que tardía, de 120 a los 180 días. Y entonces se pudo documentar que sí existe una relación y que sí existe un riesgo alto de desarrollar una enfermedad cardiovascular a partir después de desarrollar un episodio de gota, principalmente en aquellos casos o en aquellos pacientes entre los primeros 60 días hasta los primeros 120 días, sí existe una alta correlación de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Inclusive posteriormente, después de analizar estos casos y de agruparlos y de analizar distintos modelos, como puede ser cuando se clasificaron solamente de acuerdo al género, si también se pudieron clasificar a los antecedentes de tabaquismo, alcoholismo, de índice de masa corporal. También se estudiaron aquellos o se dividieron cuando analizando principalmente si presentaban distintas enfermedades cardiovasculares como diabetes, hipertensión, fibrilación auricular, sobrepeso y obesidad. Inclusive se pudo analizar también, se analizó un grupo de pacientes, se dividió también grupos de estudio cuando tenían o se analizaban de acuerdo a tratamiento que recibieron durante el ataque de gota. Y se pueden observar nuevamente si existe un alto riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular en los primeros 120 días después de haber presentado un episodio de gota. Ya después de estos primeros 120 días, el riesgo disminuye considerablemente. Este estudio, un estudio unicéntrico retrospectivo desarrollado de 2006 a 2014, buscaba encontrar la asociación entre la hiperuricemia y el riesgo de presentar un evento MACE en aquellos pacientes que ingresaban por un evento de síndrome coronario agudo tipo infarto agudo de miocardio. Fue un estudio desarrollado de 2006 al 2014 en el que se incluyeron 2.683 pacientes que ingresaron por infarto agudo de miocardio. Se pudo encontrar que el 26% de esos pacientes presentaban hiperuricemia, la cual fue definida con cifras por arriba de 7.2 miligramos por decilitro. Se excluyeron pacientes que previamente ya contaban con el diagnóstico de hiperuricemia, de gota o de angina inestable. Los valores de ácido úrico se dividieron en terciles y nuevamente se pudo documentar que conforme incrementan los niveles del ácido úrico, el riesgo de presentar un evento MACE posterior al evento de un infarto agudo de miocardio incrementa considerablemente, inclusive el riesgo de presentar falla cardíaca, muerte, fibrilación auricular o ventricular e inclusive choque cardiogénico. Como ya sabemos, entonces, se pueden clasificar los pacientes como sobreproductores a un 10% o como subescritores que corresponden principalmente al 90% de los pacientes que presentan hiperuricemia. Sabemos que entonces la hiperuricemia se va a definir en hombres cuando se presentan cifras por arriba de 7 miligramos por decilitro y en mujeres cuando se encuentran por 6 miligramos por decilitro. Todos los estudios que les acabo de compartir, pues prácticamente se puede concluir que el riesgo de hiperuricemia se encuentra con un alto riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica, hipertensión, fibrilación auricular, evento vascular cerebral, coronariopatía, hipertrofia ventricular izquierda, infarto agudo de miocardio, falla cardíaca, síndrome metabólico y diabetes tipo 2. ¿De dónde se origina esta relación o este riesgo de desarrollar estas enfermedades cardiovasculares cuando se presenta hiperuricemia? Pues bueno, como sabemos, la hiperuricemia va a incrementar que se define por incremento de los niveles del ácido úrico, lo que va a originar es un daño a nivel endotelial. En una primera etapa, se puede documentar que los niveles del ácido úrico lo que van a originar es una disminución del óxido nítrico, un incremento en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona,
un incremento de radicales libres de oxígeno y un incremento del tromboxano y de la y de niveles de ciclooxigenasa 2. Si se perpetúan la hiperuricemia, no hay corrección de los niveles del ácido úrico, entonces de una etapa reversible de vasoconstricción, pues prácticamente se va a transformar a un estado persistente y en el que entonces se va a encontrar una remodelación endotelial en donde pues, se va a originar fibrosis intersticial, un incremento del depósito de colágeno, mayor infiltración por macrófagos, aumento de los factores de respuesta inflamatoria sistémica. Y por lo tanto, todo esto va a conllevar a que nuestros pacientes presenten y desarrollen hipertensión, enfermedad cardiovascular e insuficiencia renal crónica. E indudablemente, pues el desarrollo de gota. Todo esto pues, va a incrementar los niveles de estrés oxidativo y va a ser un desarrollo de un círculo vicioso. No vamos a abordar mucho sobre el tratamiento del ácido úrico, de la hiperuricemia. Sin embargo, quise compartirles las guías del Colegio Americano de Reumatólogos para el tratamiento de gota. Ellos comentan y definen que todo paciente que ya haya desarrollado tofo subcutáneo o que presente ya daño estructural evidenciado por radiografías secundarios al depósito del ácido úrico o bien pacientes que ya hayan presentado más de dos ataques de gota por año, ellos la recomendación de iniciar terapia reductora del ácido úrico está completamente indicado. Se puede también analizar aquellos pacientes, pues bueno, que hayan presentado solamente un ataque de gota en el último año. Entonces aquí se busca también y puede estar también justificado iniciar la terapia reductora del ácido úrico. En aquellos pacientes que presentan un primer episodio de gota y que aparentemente no hay todavía algún otro tipo de daño o complicaciones crónicas, entonces solamente está indicado iniciar el tratamiento cuando presentan ya daño, una disminución de la tasa de filtrado glomerular, menos de 60 mililitros por minuto, cuando presentan cifras mayores de ácido úrico por arriba de los 9 miligramos por decilitro o presentan urolitiasis. En este tipo de pacientes, que a pesar de que solamente hayan presentado un primer ataque de gota, ya está indicado iniciar la terapia reductora. ¿Y qué es lo que aconsejan ellos? ¿Qué es lo que aconsejan ellos si iniciar o no iniciar el tratamiento de terapia reductora de ácido úrico en aquellos pacientes que presentan hiperuricemia? Pues bueno, para ellos no está indicado iniciar el tratamiento porque por arriba, cuando se encuentran las cifras por arriba de 6.8 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque comentan ellos que existen estudios en el que se puede evidenciar que se requieren tratar aproximadamente 24 pacientes en un periodo de 3 años solamente para poder evitar un solo episodio de gota. Por lo tanto, ellos no aconsejan, dicen, bueno, es mayor el costo que el beneficio, por lo tanto, no aconsejan iniciar la terapia reductora de ácido úrico en pacientes con hiperuricemia sintomática y que no hayan presentado todavía algún episodio de gota, ni tampoco presenten tofos subcutáneos. ¿Cuál es la terapia que se debe de iniciar en los pacientes, en este tipo de pacientes? Pues bueno, ellos comentan que el primer fármaco que se debe de iniciar para tratar la hiperuricemia debe de ser el allopurinol. Y este allopurinol se debe de andar incrementando la dosis hasta poder disminuir las cifras de niveles del ácido úrico por debajo de una meta que es de 6 miligramos por decilitro. Este allopurinol está indicado en los pacientes independientemente de que tengan todavía una disminución de la tasa de filtrado glomerular, en la que entonces aconsejan iniciar con dosis bajas. Esta guía de los reumatólogos americanos recomienda que la dosis del incremento de este medicamento debe de ser gradual.
Inclusive como segunda opción también mencionan como el febuxostat como segundo fármaco de elección para tratamiento de la hiperuricemia. Y pues bueno, nuevamente como les comento en esta lámina, ¿cuál es la meta de tratamiento, cuál es la meta de llevar a los pacientes de los niveles de ácido úrico? Pues que sea menos de 6 miligramos por decilitro. Tiene que ser la meta de control y que el incremento de los medicamentos debe ser dirigido hacia esta meta de los niveles de ácido úrico. Muy bien, estas son las guías de la EULAR. Vamos a enfocarnos principalmente a las metas de control. La EULAR también establece metas de control de niveles de ácido úrico, y en ellos son menos de 5 miligramos por decilitro y menos de 6 miligramos por decilitro, siempre y cuando tengan ya algún factor de riesgo cardiovascular. Ellos nuevamente también proponen que el primer fármaco que debe ser utilizado para tratar la hiperuricemia en estos pacientes debe de ser el alopurinol. Y la dosis del alopurinol debe iniciarse a partir de los 100 miligramos por dosis, y que el incremento debe de ser gradual hasta que podamos alcanzar las metas de control. Si no alcanzamos las metas de control, entonces, ¿qué es lo que se aconseja? Pues ir incrementando la dosis o bien cambiar a otro tipo de terapia reductora de ácido úrico, como puede ser el febuxostat, o agregar algún uricosúrico. Si no se han encontrado, si no se han alcanzado las metas de control, entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pues incrementar la dosis, agregar un segundo fármaco o agregar un segundo fármaco. Estas guías, como les comento, la importancia es que sí establecen que nos quedamos con que el primer fármaco para iniciar el tratamiento para el ácido úrico debe ser el alopurinol. Tanto las guías americanas como las europeas recomiendan el alopurinol como el primer fármaco para iniciar el tratamiento para la hiperuricemia. Muy bien, el colegio, la Sociedad Europea de Cardiólogos establecieron un consenso para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes que presentan hiperuricemia y que sobre todo presentan un incremento de riesgo cardiovascular. Establecen 5 pasos en el tratamiento. En el paso 1 es analizar en todo paciente los niveles de ácido úrico, y que ellos establecen un corte de hiperuricemia y que se debe iniciar tratamiento cuando sean por arriba de los 6 miligramos por decilitro. Y considerarse pacientes con alto riesgo cardiovascular cuando presentan cifras de ácido úrico por arriba de los 5 miligramos por decilitro. ¿Quiénes se catalogan como de alto riesgo cardiovascular? Aquellos pacientes con hipertensión, diabetes, dislipidemia, o que presenten ya algún daño a órgano blanco secundario a la hipertensión, o bien que ya hayan presentado algún evento cardiovascular. En el segundo paso es analizar cuáles son los otros padecimientos o las otras comorbilidades que pudiera estar presentando nuestro paciente, analizar el tratamiento que pudieran estar llevando y si ese tratamiento pudiera tener algún impacto en la modificación de los niveles del ácido úrico. Por ejemplo, si son pacientes que presentan hipertensión y están tratados con diuréticos de tipo tiacídicos, pues entonces deben ser suspendidos estos diuréticos, porque el riesgo de que puedan desencadenar algún ataque de gota o incrementar los niveles, pero sobre todo que puedan incrementar los niveles de ácido úrico, pues entonces están en riesgo y deben ser suspendidos. Aquellos pacientes que, por ejemplo, están tomando ácido úrico, ácido acetilsalicílico para la prevención primaria de un evento cardiovascular, pues entonces sabemos que las dosis bajas de ácido acetilsalicílico conllevan el riesgo de que el paciente pudiera desarrollar un primer ataque de gota. Por lo tanto, se aconseja suspender la aspirina o bien, si el riesgo es alto, modificarlo con algún otro tipo de terapia antiisquémica. Sin embargo, si ya está indicado el ácido acetilsalicílico para prevención secundaria o para prevención terciaria, entonces se aconseja continuar con el tratamiento o bien modificarlo con algún otro tipo de terapia antiisquémica. No se aconseja la modificación
de cuando se está tratando la antihipertensión, cuando se está llevando la terapia antihipertensiva con ARA-2. Como sabemos, el losartán es un ARA-2 que también tiene efectos úricos. Pero aquí la recomendación de estos expertos es, bueno, si tu paciente está tratado con el losartán y está bien controlado, mantenerlo. Pero si tienes tu paciente también controlado con cualquier otro tipo de antihipertensivo o cualquier otro tipo de ARA-2, no se aconseja cambiarlo a losartán para buscar este efecto úrico-súrico. En el paso 3, nuevamente aquí debemos de buscar que nuestro paciente tenga modificaciones al estilo de vida. Entonces, como ya sabemos, debemos de hacer hincapié en que el ejercicio va a tener efectos benéficos para controlar los niveles de ácido úrico, pero también sobre todo los hábitos dietéticos, ¿no? Que el paciente disminuya el consumo de purinas o que disminuya el consumo de aquellas bebidas con alto índice de fructosa porque conlleva un incremento de purinas. Entonces tenemos que incidir considerablemente, tener aquí que nuestros pacientes trabajar en que es bien importante también llevar a cabo modificaciones al estilo de vida. Muy bien, en el punto 4 o en el paso 4, nuevamente ellos aconsejan que el allopurinol debe ser el primer fármaco que debe de iniciarse para tratar la hiperuricemia y que esta debe de iniciarse a dosis bajas y que gradualmente se deben ir incrementando hasta alcanzar las metas de control de hiperuricemia, que debe ser menos de 6 miligramos por decilitro o menos de 5 miligramos por decilitro si nuestro paciente tiene alto riesgo cardiovascular. En el paso 5 es, el seguimiento de esos pacientes que por lo regular tiene que ser cada 2 o 3 veces por año para ir vigilando si se están alcanzando estas metas de control. Si no se están alcanzando estas metas de control, entonces ir analizando, de ir incrementando la dosis de los fármacos hasta alcanzar estas metas de control, o bien valorar, agregar, ya sea modificar el tratamiento o agregar un segundo fármaco hasta alcanzar estas cifras de metas de control. Y algo muy importante es que una vez que que si se llegan a alcanzar las metas de control, es no suspender el tratamiento y solamente es ajustarlo para mantener, para mantener el paciente en estas metas de control. ¿Por qué? Porque si no se alcanzan estas metas de control, si no se modifica el tratamiento para alcanzar las metas de control, entonces nuestro paciente tiene alto riesgo de desarrollar un evento cardiovascular y sobre todo de presentar mortalidad asociada a hiperuricemia o mortalidad asociada al desarrollo después de un episodio de gota. Y este estudio lo documenta perfectamente. ¿Cuál es el riesgo de mortalidad asociada a cuando no alcanzamos las metas de control, que son menos? Aquí este estudio inclusive lo puso con las metas de control a menos de 6 miligramos por decilitro en aquellos pacientes que presentan hiperuricemia o gota? ¿Cuál es el riesgo de mortalidad? Pues bien, inicialmente se analizaron aquellos pacientes que tenían o que alcanzaban una meta de control con niveles de ácido úrico menos de 6 miligramos por decilitro y se puede observar cómo los pacientes pues tienen una buena curva de supervivencia. Sin embargo, aquellos pacientes que no alcanzaban la meta de control y que presentaban cifras o niveles de ácido úrico por arriba de 6 miligramos por decilitro, se puede observar cómo la curva cae considerablemente y el riesgo de mortalidad incrementa. Esa es la tasa o la curva de supervivencia en general. Pero si lo vamos sobre todo a la supervivencia cardiovascular, nuevamente se pueden encontrar los mismos resultados. Aquellos pacientes que tienen cifras de ácido úrico por debajo de 6 miligramos por decilitro, la tasa de supervivencia, pues bueno, es considerable, ¿no? Pero si no se alcanzan las cifras de metas de control y los niveles del ácido úrico se encuentran por 6 miligramos por decilitro, nuevamente podemos observar cómo cae y cómo la tasa de mortalidad, cómo la curva de mortalidad cae considerablemente y el riesgo de que nuestro paciente fallezca por un evento cardiovascular incrementa considerablemente.
Este estudio se los quise compartir para que veamos cuáles son los efectos del allopurinol sobre todo en para la reducción de la rigidez de la íntima media de carotídeo con el tratamiento del allopurinol en pacientes con diabetes tipo 2. Sobre todo de aquellos pacientes que presentan hiperuricemia asintomática. Fue un estudio llevado a 3 años, randomizado, controlado, en el que se pudo analizar y se pudo constatar que aquellos pacientes que fueron tratados con allopurinol y que tenían cifras controladas niveles controlados del ácido úrico, se puede observar cómo sí puede disminuir, cómo sí puede haber un efecto benéfico en lo que es la disminución del grosor de la íntima media a nivel carotídeo. Y también se pudo documentar como resultados secundarios que cuando un paciente con hiperuricemia es tratado con allopurinol, también tiene efectos benéficos sobre mantener adecuados niveles, disminuye los niveles de presión arterial, mejora los niveles de glucosa en ayuno, disminuye el riesgo de la resistencia a la insulina y sobre todo también tenemos un efecto benéfico en andar controlando los niveles de colesterol y triglicéridos y también mejora la tasa de filtrado glomerular. Pues muy bien, para concluir mi plática, pues no me queda comentarles. Tenemos que tener muy en cuenta que el ácido úrico se debe de considerar como un factor de riesgo independiente para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Tomar en cuenta que la hiperuricemia en hombres se define por arriba de 7 miligramos por decilitro y en mujeres por 6 miligramos por decilitro, y que estos niveles del ácido úrico no van a ser constantes durante toda la vida. Por lo tanto, en todo chequeo médico que estemos realizando nuestros pacientes, se debe de andar midiendo los niveles de ácido úrico, sobre todo si nuestro paciente que acude a nuestro consultorio presenta ya alguna enfermedad crónico-degenerativa no transmisible, entonces estamos obligados en andar midiendo andar solicitando cómo se encuentran los niveles de ácido úrico en estos pacientes. Y sobre todo, tomar muy en cuenta que si nuestro paciente tiene hiperuricemia y esta se encuentra asintomática, el riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular es latente y va a ir incrementando conforme van incrementando los años. Por lo tanto, si nosotros tenemos en nuestra primera valoración un paciente que tenga hiperuricemia asintomática, el primer paso que debemos de realizar es indudablemente modificaciones al estilo de vida. Es recomendar el ejercicio aeróbico, el ejercicio para bajar de peso, modificaciones a la dieta. Si nosotros no somos expertos en andar recetando algún tipo de dieta, pues entonces ir canalizándolos con algún nutriólogo experto para que entonces podamos tener ese apoyo para entonces disminuir el consumo de purinas, ¿no? Y sobre todo determinar si nuestro paciente tiene un alto riesgo de desarrollar un evento cardiovascular o ya desarrolló un evento cardiovascular. Entonces, establecer que las metas de control en este tipo de pacientes deben ser muy estrictas y llevarlos por debajo de 6 miligramos por decilitro. Establecer que el primer fármaco para poder tratar a nuestros pacientes con hiperuricemia debe de ser allopurinol, debe de iniciarse con dosis bajas y tiene que ir incrementándose gradualmente hasta poder alcanzar las cifras o las metas de control de hiperuricemia. Estas metas, si no se llegan a alcanzar, entonces tratar de analizar, incrementar o hacer la combinación de algún otro medicamento reductor de ácido úrico o bien cambiarlo sobre otro uricosúrico. Y sobre todo analizar si nuestro paciente no está teniendo algún otro tipo de medicamentos que pudieran estar influyendo en las concentraciones del ácido úrico y que presenten, por lo tanto, hiperuricemia. Pues muy bien, agradezco mucho su atención. Nuevamente agradezco al Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad por brindarme este espacio para hablar un poco sobre la hiperuricemia y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.